Buenos días, soy Juan José Ángulo Águilas 8, matrícula de estudiante 188-933. Yo hoy voy a explicar el ejemplo 5.4 de la tarea 25 de la materia electrónica de potencia en un archivo de Matcat. El problema nos pide realizar el cálculo de corrientes de un convertidor de subida de DC/DC. ¿Qué es un convertidor de subida de DC/DC? Bueno, lo que hace es que el voltaje que tú le das un voltaje de entrada y este te entrega un voltaje de salida mayor al de la entrada. Esto lo logra realizando una manipulación en la corriente de la carga. Por lo tanto, ya que nosotros manipulamos la corriente de la carga, es muy importante calcular estas corrientes. Pero bueno, los datos que nos da el problema es 10 volts de entrada, una frecuencia de operación de 1 kHz, una resistencia de 5 ohms que viene siendo nuestra carga, una inductancia de nuestra bobina de 6.5 milihenrios, una fuente de 0 volts y un ciclo de trabajo de 0.5, es decir, del 50%. Realizamos el trabajo en el 50% del total de nuestro periodo. En cuanto al procedimiento, bueno, podemos ver que hay dos corrientes, corriente 1 y corriente 2. Cada una de estas representa un modo de operación de nuestro circuito. El modo 1 cuando nuestro interruptor se encuentra cerrado y la bobina comienza a acumular corriente que va a liberar cuando nosotros abramos nuestro interruptor, y entonces pasaremos al modo 2 en la que la corriente que estaba acumulada en nuestra bobina pasará ahora a la carga, sumándose a la que esta ya tenía. Por lo tanto, se crea un incremento en la carga, un incremento de corriente en la carga y por tanto un incremento de voltaje en la misma. Por supuesto, el voltaje que nosotros podemos medir no viene siendo ninguno de estos dos, sino que es el voltaje promedio, es decir, el voltaje promedio que entrega esta corriente y el voltaje promedio que entrega esta otra corriente. Y ese sería el voltaje que nosotros podemos medir en la carga en todo momento en el convertidor de subida de CD. Entonces, por último, tenemos la corriente de rizo, que la corriente de rizo viene siendo la diferencia que hay entre nuestra corriente 2 y nuestra corriente 1, y va a ser el pico que vamos a ver si nosotros medimos la corriente, que viene siendo la subida y la bajada. Entonces podemos decir que el funcionamiento de un circuito SD es que al principio, cuando se encuentra cerrado, acumulamos corriente en la carga, y cuando el interruptor se abre en el periodo de tiempo T2, la carga atraviesa el diodo, la corriente de carga atraviesa el diodo y la corriente en el inductor cae. Es a causa de esto que en los convertidores de CD se puede conseguir un voltaje de salida mayor de la entrada, porque la corriente que almacenó el inductor se suma a la corriente de la carga.